No es la primera vez, una mujer dio a luz en una patrullera. Esta vez ocurrió en el departamento de San Pedro y la mayoría de las veces ocurre precisamente por falta de ambulancia. Élida Ramírez, nuestra compañera, tiene más detalles en relación a este tema. Élida. Sí, muchas gracias, compañeros. Efectivamente, y hace instante nada más hablábamos con el señor Rolando Martínez, padre de esta criatura, y realmente contagió a todo el departamento de prensa con su alegría tras el nacimiento de su pequeño, más allá de la odisea que tuvo que atravesar junto a su mujer para que viniera al mundo Alvarito, porque así bautizaron a este pequeño. La madre ya tiene el alta de los médicos, no así el pequeño Alvarito, quien seguirá en observación en el Hospital Distrital de Santa Rosa de la Guaraú. A continuación, un completo informe. Esta era la cruda realidad con la que se encontró esta joven pareja. Esperaban a su segundo hijo y con las ilusiones puestas en poder verlo sano y salvo, tuvieron que hacer frente a la precariedad del sistema sanitario. Ante la falta de una ambulancia en el centro de salud de Tacuatí, la patrullera de la zona sirvió para trasladarla y el suboficial Wilfrido Núñez la asistió. Tenían que llegar al hospital de Santa Rosa de la Guaraú, pero a mitad de camino, el primer llanto se escuchó. Manito, a 58. Manito, no hay caso, no vemos a ver. No hay caso, no hay Fátima Alfonso y Rolando Martínez son los padres. El pequeño nació sano. Él y su madre permanecen en el hospital de Santa Rosa, donde terminaron de ser asistidos como corresponde. Sí, me ponen de ahí. ¿Me ponen? Sí. ¿Por qué kilo pesa? 4 kilos. Alvarito es el nombre que eligieron sus padres. El pequeño junto a su madre serían dados de alta en el transcurso de la tarde, según confirmó el padre, Rolando Martínez, a Red Guaraní. Al mismo tiempo esperan por la ayuda de la ciudadanía que se encuentra en esa zona, pues manifestaron ser de escasos recursos. El padre de este pequeño aún no sabe cuándo saldrá de alta su hijo. Sin embargo, aseguró a Red Guaraní que lo ve muy sano y que inclusive está consumiendo leche materna con tranquilidad. De mi parte es todo, regresamos hasta ustedes.